Nada, vamos a hablar brevemente de una recién llegada, porque ya saben ustedes que 12 años no es nada, y esta colección es el tiempo que lleva con nosotros. Es una colección importante, es una colección potente, es una colección muy rica, y es una colección que aún no hemos digerido. Tenemos aquí una pequeña muestra, pero la parte principal del trabajo está por hacer. El grueso de los fondos se conserva en el Museo del Traje. Y quiero aprovechar la ocasión para agradecer, aunque no pueden escucharlo, a nuestros compañeros del Museo del Traje que tantísimo nos ayudan haciéndose cargo de lo que nosotros no podemos hacer muy a menudo por estar aquí. Y voy a contarles brevemente un poco, quizás la trayectoria, porque me parece que es muy interesante, y esto se ha notado en las ponencias anteriores, es muy interesante constatar de dónde vienen las cosas y por qué están las cosas aquí. Esto sí que es teóricamente sería muy sencillo, ¿no? Tiene un origen muy claro en una norma legal, en 1877, pero esto entronca con una idea que es anterior, y esto entronca con algo que toca en lo profundo y de una forma muy clara lo que son una de las raíces de nuestra cosmovisión. Y aunque sea un poco, algunos me dicen que siempre empiezo las cuestiones por Atapuerca, aunque sea un poco, aunque sea un poco irnos lejos, quiero hacer, si me lo permiten, esa pequeña excursión. Mm, Lo leeré porque prefiero hacerlo así en este caso. Todo esto de lo que estamos hablando tiene un punto de partida claro, en un momento central de lo que Karl Jaspers denominó la era axial. Fue entonces cuando en la ELAD se acertó a crear algo tan singular, tan certero, bello y fecundo, que pese a la oscuridad, pese a la barbarie, pese al fanatismo, ha salido a flote una y otra vez, iluminando como un faro el devenir humano mediante una serie de creaciones que nos hablan de orden, de observación, de preguntas y quizás de respuestas aún pendientes. En el terreno artístico, este impulso llevó a los griegos a intentar comprender las formas observándolas en profundidad y con detalle, tratando de hallar relaciones entre la parte y el todo, de modo que cada elemento pudiera ser entendido y explicado en relación al conjunto. Y así, partiendo de imágenes que apenas se separaban de la roca o el leño originarios, fueron capaces de ir conquistando, gracias a una mirada nueva, despejada y meticulosa, la maestría en la percepción y representación de la realidad. Debemos a los romanos el primer hito en la apreciación del patrimonio cultural griego, en la sucesión de conquistas que va desde la toma de Tarento a las guerras con Mitrídates del Ponto entre los siglos II y I aproximadamente. La Hélade y buena parte del mundo helenístico quedó sometido al poder de las regiones de Roma. Y esto conllevó un fenómeno muy característico de estas circunstancias, un saqueo monumental de la Hélade. Tenemos noticia, gracias a escritores como Plinio el Viejo, de cómo Roma, en época de Augusto, se había convertido en una de las grandes metrópolis a nivel de cualquiera de las más importantes capitales helenísticas, y cómo las estatuas se hallaban dispersas por jardines, por templos, plazas, etcétera, etcétera. Pero no siempre se puede vivir de eso, y en determinado momento todo el mundo oriental queda pacificado. Esas son provincias ya senatoriales, donde el ejército no tiene apenas presencia, pero la sed de arte por parte de los romanos no se ha extinguido en absoluto. Y eso ha dado lugar a varios fenómenos. Primero, la compra de colecciones, el fenómeno del coleccionismo que está presente en Roma. Nos cuesta comprenderlo porque no tenemos prácticamente evidencias, por ejemplo, de pintura romana, pero Tiberio llegó a pagar 1,2 millones de sestercios por obras de Apeles. Lo que sí que conocemos fue el fenómeno de la copia de la escultura. Los romanos llevaron esto a un nivel absolutamente abrumador. O sea, no solo copiaron directamente obras clásicas, sino que las manipularon a su entero antojo, conformando, mezclando estilos. Uno muy característico podría ser el niño de la espina, con un dominio tridimensional que es propio del mundo helenístico avanzado y un peinado arcaico, por ponerles un ejemplo que tenemos bien cercano y que pueden contemplar. Otras veces simplemente implantaban retratos sobre cuerpos de escultura clásica, en fin, hacían de todo, y de todo tipo de mezclas. Por eso es muy difícil intentar seriar estas producciones. Lo que se ha quedado claro desde hace unos cuantas decenas de años es que la sospecha de que esto se hacía con moldes de yeso tiene su fundamento.
apareció en un taller de vallas en el Golfo de Nápoles un hueco, una especie de bodega relleno absolutamente de fragmentos de esculturas de yeso que copiaban los grandes clásicos romanos. Vemos ahí el rostro de Aristogitón, tenemos distintos fragmentos de distintos modelos de Amazonas. Es un fenómeno absolutamente desconocido, pero del que tenemos algunas evidencias muy dispersas por distintos lugares del Imperio Romano que nos hablan de la producción de copias sobre la base de la réplica en yeso. Y luego, naturalmente, máquinas de puntos, aparte de los recursos que tenían ellos para copiar en mármol las obras que eran de bronce. Y es lo que explica, por ejemplo, esos soportes que llevan algunas esculturas, como el doríforo o el engrosamiento de las piernas, que también se practicaba. Pasado el periodo de conquista y el Alto Imperio, con las dinastías de los Antoninos, que se saben que marca el culmen del Imperio Romano, ese momento en el que, según algunos de los clásicos, los dioses ya no estaban y aún no había llegado el cristianismo y el hombre estaba solo. Estamos pensando, por ejemplo, en las meditaciones de Marco Aurelio. Bueno, pasado este momento, Roma abandona el venero clásico y se dedica, o su plástica discurre por otros caminos muy bien estudiados a principios del siglo XX, por ejemplo, por Alois Riegel. La escultura clásica evoluciona de una forma diferente y en este contexto aparece una nueva fuerza que va a marcar la tendencia de Occidente durante los próximos 2000 años, es el cristianismo. En un primer momento, los pequeños grupos de cristianos ignoraban completamente la estatuaria clásica, no tenían ningún interés en ella y simplemente la dejaban de lado, pero cuando el cristianismo, tras conseguir el reconocimiento, se implanta como fuerza única, es cuando pone en cuestión y acaba eliminando todos los restos de cultura clásica. Hay una serie de hitos como la suspensión de los Juegos Olímpicos, la prohibición de representaciones teatrales, y es Justiniano seguramente el que dará el laborazo definitivo con el cierre de la escuela de Platón en Atenas. Estamos hablando ya de Bizancio y del siglo VI. A partir de ahí siguen 1000 años en los que la fe marcaba absolutamente el devenir del pensamiento. Se podía elucubrar, se podía pensar, pero siempre desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la fe. La cultura clásica quedó enterrada, pero no completamente enterrada, y allí donde se formaba un poder fuerte y donde se podían establecer grupos de cierto nivel cultural, teníamos pequeños renacimientos de Northumbria, otoniano, anglosajón. He traído el más característico, el renacimiento del siglo XII, conocido como románico, donde vemos la reinterpretación de una figura de un sarcófago en un capitel de Fromista, en una escultura del capitel románico de la iglesia palentina. Hay unas derivadas muy interesantes en las que no me puedo extender, como son el uso político de todos estos recursos. Es muy interesante el que hacen, por ejemplo, cuando las comunas se levantan contra los poderes aristocráticos, pero me voy a centrar a narrar únicamente el del papado. En el contexto de las querellas entre el Papa y el Emperador, en la zona de San Juan de Letrán se erigían una serie de piezas que habían quedado en reserva del mundo romano, de lo poco que había quedado, sobre todo el supuesto Constantino ecuestre, además de la loba, el camilo, el espinario, etcétera, etcétera, que erigidos en esa zona, digamos que dotaban al poder papal de una aurea de prestigio que le enlazaba con el mundo romano y que además venía sancionado por un documento falsificado por la Cancillería Vaticana, la falsa donación de Constantino. El problema es que con la aparición del humanismo, en los estudios que se llevan a cabo, se descubre la falsificación. Entonces, Sixto IV y sus cardenales deciden prescindir de estas estatuas y colocarlas en la sede del poder civil, en la colina del Capitolio. Estas estatuas, que ya eran conocidas, instaladas sobre columnas, pasan a ser muchísimo más conocidas y pasan a impregnar por completo el ambiente cultural. Tenemos ahí gente como Scarcione de Padua, que empieza a hacer copias de estas estatuas y las utiliza para enseñar a sus discípulos, por ejemplo, al joven Mantegna. Pero se debe sobre todo al renacimiento humanista en las letras y fundamentalmente a Petrarca, la recuperación de la idea de la antigüedad. Panofsky lo ilustra muy bien con una frase. La Edad Media había exorcizado y galvanizado el cadáver de la antigüedad alternativamente. El Renacimiento enterró el cuerpo y lloró sobre su tumba.
Esto es un poco la idea que nos transmite Petrarca. El mundo de la antigüedad no es un mundo que esté a nuestro alcance. Se es consciente en este momento de la profunda cesura que ha ocurrido, pero sin embargo es un mundo en el que deberíamos de mirarnos en todos los ejemplos, en todos los aspectos, en la literatura, en el pensamiento, en la filosofía, en las artes plásticas, intentar revivir la antigüedad a partir de sus componentes más nobles, y aquí la plástica tiene un papel fundamental. Esto naturalmente también tiene muchísimas derivadas y muchísimos hitos importantes, pero voy a resumirlo todo en uno. La construcción de dos largos corredores en un palacio vaticano que acaba siendo conocido como el Cortil del Belvedere, y sin que ello estuviera previsto en origen, se instala una estatua de un Apolo recién encontrado, el Apolo del Belvedere, al que enseguida acompañan Laoconte, Tíber, Venus, en fin. Se acaba conformando un museo, un auténtico museo de antigüedades que pasará a definir lo que es la excelencia en el arte durante los próximos 2 siglos. Esto no es solamente interesante por las piezas en sí, sino porque la idea misma de mostrar estas piezas en un contexto cerrado, como una colección privada, es una idea absolutamente novedosa, tal y como ha señalado, por ejemplo, Haskell y Penny muy a menudo. Y esto da lugar a una serie de fenómenos muy interesantes, pero quiero resaltar únicamente el fenómeno de la copia en algunos aspectos. Casi todo lo que se encontraba, o muy buena parte de lo que se encontraba en Roma y quedaba en las manos de los más poderosos, que eran quien tenía acceso a los niveles más elevados de la cultura. Estamos hablando del Papa, del colegio cardinalicio, de las grandes familias, de los Ludovici, los Borghese, Barberini, etcétera, etcétera. Todo quedaba en Roma, pero había gente fuera de Italia que tenía muchísimo interés en que esto no fuera así, en poder disfrutar de las obras que se estaban reconociendo, en poder enlazar con la antigüedad, que no solamente era fuente de inspiración, sino fuente de prestigio. Por ello, Francisco I encarga a Primaticho la copia de una serie de piezas escultóricas de la antigüedad en bronce que reconstruyen en París y que dan lugar a lo que las crónicas de la época llamaban una nueva Roma. Vemos una idea de quién encargaba copias, para qué encargaba copias, y podemos tener una idea un poco más aproximada del valor otorgado de las copias si consideramos el ejemplar de mármol del Laoconte. En este caso es el original, pero bueno, lo traigo a propósito del encargo. Francisco I quiere comprar el Laoconte y se lo pide al Papa, y el Papa le dice que de ninguna manera, pero que le va a hacer una copia que encarga a Baccio Bandinelli. Y efectivamente hace la copia, pero ¿qué es lo que ocurre? Que al Papa le gusta muchísimo la copia y que tampoco está dispuesto a deshacerse de la copia. Y entonces le envía 4 estatuas originales, 4 piezas originales, para poder llevar la copia del Laoconte a la colección familiar en Florencia. Estamos yendo muy deprisa porque hay muchísimos matices, pero vamos a pasar ya al siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, porque entonces es cuando se toma conciencia de que lo que se está encontrando no son realmente los originales griegos, sino copias romanas. Hay una serie de elementos que lo ponen de manifiesto. Un estudio de los Richardson, padre e hijo, que se publica en 1722, que ya lo va diciendo, pero es que resulta que muy poco después aparece una obra, aparece el discóbolo, que Fea y Visconti identifican inmediatamente porque lo conocen por literatura. Sabían que lo había sido esculpido por Mirón y sabían que era el bronce, que la original era en bronce. Y esta copia que se encuentra, la primera que ven ustedes aquí, no, esta otra, la de negro, esta de aquí, que acaba en Londres, es de mármol. Empieza a haber unas sospechas que se acaban confirmando cuando aparece la segunda copia, al igual que la primera, hallada en el palacio de Adriano en Tívoli. Queda clarísimo, absolutamente clarísimo, que todas estas piezas son copias. Pero sin embargo esto no aminora en absoluto, no restringe, no desdora, no desdice, no minusvalora esas copias, porque lo que se pretende valorar, lo que la gente aprecia, no es la unicidad, sino la posibilidad de acercarse a esas formas de la belleza. Esto queda manifiesto y grabado con letras de oro a través de la obra de Winkelmann, que establece una serie de cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, distingue el arte griego del arte romano, nos lleva a la confusión, a la idea falsa, como creo que alguna exposición próxima en el Prado puede ilustrar, a la idea falsa de que la antigüedad esculpía en blanco. Las copias no eran, las obras originales de Fidias, de Mirón, de Policleto, no eran copias coloridas como las barbáricas copias que teníamos aquí, por ejemplo, en el Museo Nacional de Escultura.
Esta es una idea que debemos a Winkelmann. Y es muy interesante porque en el siglo XVIII se acaban conformando un elenco de piezas. No todo lo que se encontraba pasaba al primer rango, dependía de dónde apareciera, dependía de quién lo difundiera, dependía de quién lo elogiara, pero se acaba conformando un rango de piezas que, en palabras de Diderot, son los apóstoles del buen gusto. Es aquello que hay que estudiar para acercarse a la conquista de la excelencia, de la belleza. Em, em, es que se me ha ido el nombre del teórico que lo dice. Pero bueno, me vendrá después, les digo la frase. Este pintor, Mengs, por Dios. Mengs decía que había dos formas para acercarse a la conquista de la belleza: el estudio de los elementos de la naturaleza que la manifiestan, y había que buscarlos, o bien el estudio de aquellas obras que ya lo habían hecho en la selección y que manifestaban esa excelencia. Eso es lo que él prefería. Y por eso él fue un exigentísimo coleccionista de copias que acabó donando a Carlos III y que acabaron pasando a la Academia de San Fernando. Estamos hablando de las grandes referencias, las que llevan los apellidos de Medici y Farnese. Llegamos así, en otro salto gigantesco, al siglo XIX, cuando tiene lugar el boom de los museos de copias. Es en un contexto en el que las copias se hacen muchísimo más fáciles, en el que las copias se hacen muchísimo más asequibles, y hay interés en que estén en el acceso de cuanta más gente mejor. Por una parte están los museos de copias y por otra parte he traído ahí esas dos ilustraciones de museos de Berlín, porque los propios museos que no son de copias, como el Louvre, recurren o el Museo Arqueológico Nacional, recurren sistemáticamente a estas copias. El Louvre, por ejemplo, en 1816, cuando tiene que devolver todo lo que Napoleón había conseguido. Y este es el contexto. Sobre esta línea quiero señalar otra que tiene una importancia seguramente menor, pero es fundamental porque Riaño estuvo en este asunto y le influyó muchísimo a él. La revolución industrial supuso un salto adelante en muchos terrenos, pero también dejó detrás de sí una estela de fealdad y miseria que llevaron a algunos artistas a reflexionar sobre todos estos fenómenos. ¿Cuál era el papel de la producción? ¿Por qué los elementos producidos en las fábricas estaban siendo tan feos, tan denostables? ¿Qué se podía hacer al respecto y cómo quedaba el ser humano? Entonces hay una reflexión que toma cuerpo en el movimiento Arts and Crafts, donde se propone una reordenación de todas estas cuestiones, una mirada hacia atrás, buscando ejemplos en las grandes producciones del pasado y una nueva relación del hombre con los medios de producción. Eso acaba tomando cuerpo en ese movimiento que he mencionado y naturaleza en una exposición de Londres de 1851, que a su vez da lugar a la creación del que muy pronto será llamado South Kensington Museum. El South Kensington, el que hoy es Victoria y Alberto, intenta hacerse con las mejores referencias de todo el entorno civilizado y no civilizado, y para asesorarse en el ignoto campo de las artes decorativas españolas contrata a un estudioso granadino, Juan Facundo Riaño, que del 70 al 77 asesora al museo, al South Kensington, en la compra de originales y de réplicas de arte español. En el 77, Cánovas del Castillo emite una orden en la que se establece que se busquen las reproducciones necesarias para montar un museo de reproducciones artísticas y se lo encomienda a Riaño. Es un curioso caso de convivencia, puesto que Riaño era un personaje liberal y Cánovas no lo era. Un caso en los que parece que pueden llegar a entenderse ambas corrientes. Se le asigna además un notable espacio, el Casón del Buen Retiro, un edificio emblemático de la corte madrileña de Felipe IV, que había sido decorado al fresco por Luca Giordano. Se conserva únicamente la bóveda con la imagen de la alegoría del Toisón de Oro. Y se realiza un museo. Interesa señalar, es un poco sentimental, no es un hito en la historia, pero interesa señalar cómo entendía Riaño estas cuestiones. Les traigo la primera frase porque es la que aparece en el frontispicio del museo cuando se entra y es la que aparece en los primeros catálogos, tanto de Riaño como de Mélida. ¿Y cuál era la ideología que presidía el museo bajo la dirección de Riaño hasta finales del siglo XIX? Está en la otra frase, en aquella en la que pronuncia en su discurso de bienvenida a José Casado de la Lisal cuando éste es admitido en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La idea era acercar la excelencia en el arte a las masas populares que ya estaban apareciendo en todas las ciudades, y por eso sus horarios eran absolutamente libres, los horarios eran absolutamente extensos, había facilidad absoluta de copia, etcétera, etcétera. El museo sigue creciendo con rapidez
y en principio tenía una orientación bastante clara, aunque no exclusiva, hacia la época clásica, y adquiere obras en los grandes museos vaticanos, alemanes, british, etcétera, etcétera. Así en esa fecha, en el 87, abre una sección dedicada al arte romano. El centenario correspondiente del descubrimiento de América deja tras de sí una serie de copias que se refieren fundamentalmente a arte medieval y renacentista español y que se integran en las colecciones también. Pasan a inaugurarse. Muy poco después se intenta ampliar el campo hacia el mundo del Próximo Oriente, hacia el mundo egipcio con estas colecciones. Y recién descubierta la cultura ibérica ya se integra con reproducciones del Cerro de los Santos y enseguida con la más famosa de todas sus producciones, La Dama de Elche. Hacia 1930 hay una especie de resurgir o una especie de toma de impulso del museo que coincide con lo que ocurre en otros museos como el British. En estas fechas, al calor del intento o del deseo internacional de conocerse mutuamente, se abren distintas secciones de los museos en museos, y aquí en concreto, en estas fechas, 1929, se abren varias secciones que recogen arte fundamentalmente medieval y del Renacimiento de Italia, de Francia y de Bélgica, porque unas décadas antes se había firmado un acuerdo de intercambio de reproducciones. Tenemos aquí una serie de reproducciones de ese momento. Bueno, pueden ver, por ejemplo, la Madonna de Brujas entre ellas. Llegamos a 1940, en el que el museo tiene 21 salas. Es un momento en el que, digamos, está ya en la meseta y va a iniciar rápidamente el declive. Un declive que tiene que ver con el contexto cultural en el que nos movemos. Si hasta ese momento los apóstoles del buen gusto habían sido aquellos que dictaban la referencia absoluta en el arte, ahora mismo esto se pone en cuestión a raíz del mundo romántico. Fundamentalmente, ya saben que todos los movimientos culturales hasta el romanticismo han conformado un todo en el que el arte estaba integrado junto con otras disciplinas. Esto ya no ocurre. Ahora aquí el romanticismo y sus derivados, las vanguardias, cuestionan absolutamente la validez de la copia, y en este contexto es donde el museo recibe realmente la puntilla, donde el museo pasa a ser absolutamente negligido, tal y como recoge Enrique Lafuente Ferrari en un informe demoledor que en 1857 eleva a la Dirección General de Bellas Artes, dando a conocer cuál es el estado del museo. Un desastre, por resumirlo. No vamos a hablar de goteras ni de cosas parecidas. Entonces, en el 59 se ordena que todas las piezas salgan del Casón del Buen Retiro, y comienza un traslado sobre el que hay sus más y sus menos. De hecho, supuso el inicio del deterioro de las colecciones. Las piezas se almacenan aquí, y aquí voy a romper una lanza por la administración, curiosamente, porque se le ha achacado, se le ha culpado a la administración en general, al ministerio en concreto, la negligencia, el abandono absoluto. Esto no fue así. Cuando Nieto era director general, tenía interés en que este museo siguiera existiendo. De hecho, dicta una orden para que, para cumplir sus funciones didácticas, el museo sea exhibido parte en la Casa de América, en el que luego será Museo de América. Y además, sí, estuvo allí bastante tiempo. Y además, siguiendo las indicaciones de Enrique Lafuente Ferrari, se construye un nuevo museo. Se da orden para construir un nuevo museo, donde decía Enrique Lafuente, en la ciudad universitaria, cerca de las facultades de Arquitectura y Bellas Artes. Durante muchísimo tiempo he dudado si esto era o no era, pero ya les puedo decir que este edificio, que ven ahí arriba con otro aspecto, es el edificio que se construyó para el Museo Nacional de Reproducciones Artísticas y que está adosado a la trasera de la Facultad de Bellas Artes. Se puede ver bastante bien desde el IPC. Este edificio se queda construido porque todo esto se hace rapidísimo. En el 62 se aprueba la construcción y se encarga la obra. O sea, lo que pasa es que interviene la idiosincrasia hispánica, entonces resulta que no están adjudicados los terrenos, que hay que cambiar el trazado de una línea de alta tensión, etcétera, etcétera, y eso retrasa el inicio de las obras un año. Para el 64 dimite Lafuente, y para el 66 el arquitecto que dirige la obra, Víctor Dors, y la empresa de la constructora están a la greña, y aquello acaba como el rosario de la aurora, con lo cual, a falta únicamente de pruebas de calefacción, de algunos elementos de solado y muy poco más, es decir, prácticamente hecho, el museo queda cerrado. En el 68 se rescinde el contrato, y a partir de ahí
Fechas anteriores, 89, y fechas inmediatas, un poco posteriores. En 89 el Museo de América tiene que la colección de reproducciones tiene que abandonar el Museo de América porque se está preparando el siguiente centenario del descubrimiento, y una pequeña muestra pasa a ser exhibida en el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, en lo que se llamaba la Sala Antiquarium. Una sala que solamente se podía visitar bajo demanda, con lo cual estaba restringida a un público infantil y, ya digo, tenía pues eso, lo que tenemos nosotros, la punta del iceberg. Además, las obras estaban almacenadas en algunos lugares y tenemos informes de directores en los que están diciendo a la dirección general que hay que hacer algo con estas colecciones, porque es que la gente entra por las noches, algunos a hacer fotos, pero otros directamente a vandalizar las piezas. Y tenemos unas muestras muy evidentes de cómo está ocurriendo todo esto. Se le intenta buscar distintos alojamientos en Madrid, pero ninguno sale. El Hospital General acabará siendo Reina Sofía. En el 93 hay una maniobra para intentar, es una maniobra complicada porque tienen que salir las colecciones del Museo Nacional de Etnología, que irían al actual Museo del Traje a juntarse con el del Pueblo Español, y entonces Reproducciones ocuparía la sede de Atocha del Museo Nacional de Etnología, que es esta de aquí arriba. Eso tampoco sale. Y una iniciativa muy interesante en Alameda, ocupando el caso en el Palacio del Capricho en Alameda de Osuna. Eh, ju- vale, gracias. Eh, eh, Se reunirían ahí junto en un edificio anexo, se reunirían también las colecciones de la Academia de San Fernando. La idea era juntar las dos mejores colecciones de reproducciones de España, una cosa que no sale. Y finalmente, como nada de esto acababa saliendo, en 2004 hay una serie de conversaciones que acaban cristalizando en 2011 con la extinción del Museo de Reproducciones y su adscripción al Museo Nacional de Escultura. Llega al edificio, llega a la iglesia de San Benito el Viejo, que es rehabilitada para la ocasión. Rehabilitada, hablamos de un lavado de cara únicamente, porque hay un aspecto mucho gráfico. Y es aquí donde lo pueden ustedes ver con el aspecto que tiene hoy en día y que permanecerá hasta que pueda venir el resto de la colección y nos replanteemos un poco cómo hacemos con todo esto. Desde entonces lo que se han hecho, se han llevado a cabo multitud de actividades, se han planteado catálogos, se han organizado exposiciones temporales de diverso aspecto, se han impartido charlas para dar a conocer la colección de reproducciones tanto aquí como en el extranjero, pero tenemos este gran desafío. La mayor parte de la colección está en el Museo del Traje y tendría que venir aquí porque no la hemos digerido, no la conocemos. Quiero decir, la conocemos los números de inventario, conocemos que hay, tenemos una idea bastante exacta de cuál es su estado de conservación, pero tenemos que dar una vuelta porque la información disponible data casi del siglo XIX. Y ahora mismo es mucho lo que se puede llegar a saber de estas piezas, lo digo por experiencia. O sea, se puede investigar sobre estas piezas y deberíamos de tenerlas cerca, accesibles para poder hacerlo. En 2012, con buen criterio, la subdirección encarga un estudio sobre las posibilidades de traer la colección aquí. A un arquitecto, y ya va a concluir que utilizando la nave provisional de pasos para mostrar colecciones de reproducciones sería factible, cabría toda la colección, claro, eso sí, no en un formato de exposición al uso, sino en un formato de almacén visitable. Pero no está exento, el asunto no está exento de desafíos, porque no se trata únicamente de mostrarlas porque existen. Deberíamos de tener una idea clara de cuáles son los fundamentos, por qué estas piezas merecen la pena ser mostradas. En décadas de contestación han hecho de la innovación el sello de garantía de la obra de arte verdadera. Si innova es que es buena, si transgrede es que tiene algo que decir. Y a la inversa, todo lo que repite, lo que copia es, como mínimo, artesano, no artístico, carece de aura. Tal es el mensaje que ha empapado la gran mayoría del público potencial de los museos. ¿Cómo hacer llegar a la gente los valores que encierran en sí estas colecciones? Más aún, sabemos cuáles son esos valores. Y aún más allá, ¿cuál es el valor de la copia en un contexto cultural que ensalza lo rompedor, el último grito? ¿Nos atreveríamos a cuestionar la originalidad como valor absoluto? No quiero entrar demasiado en estos detalles, pero bueno, daré un par de apuntes. Primero, se puede poner en cuestión lo de la originalidad absoluta. Es muy evidente, es decir, si estás rechazando hacer algo es que lo conoces, o sea que estás inmerso en un océano de influencias al que puedes adherirte o que puedes rechazar, pero no realmente no es ajeno a ti. Y segundo lugar, es que la exaltación de la originalidad, como hemos visto, no es una verdad atemporal. No ha estado siempre ahí, al contrario, es bien reciente. Durante muchos años, el núcleo de interés no radicó en ser diferente, sino en saber qué decir.
Por eso, por ejemplo, Shakespeare no dudaba en utilizar argumentos preexistentes y bien conocidos. Podía insuflarles nueva vida para expresar la riqueza de los matices de lo humano. Este es quizás el valor de la colección. Bien conservadas, cuidadosamente presentadas, pueden ser para nosotros hitos de múltiples caminos. El que nos remite al tiempo en que fueron concebidas y al tiempo en que fueron recreadas y al tiempo en que se recuperaron, a los seres humanos que las amaron como expresión de un ideal superior y así hasta nosotros mismos, a indagar sobre nuestra percepción y nuestra escala de valores en materia de conocimiento y expresión artística. Un juego de espejos enfocado a la raíz del humano. Muchas gracias.